Hola amigos, amigas, Casa Piedra Viva. Bienvenidos nuevamente a esta serie de enseñanzas que tiene por nombre Familias Problemáticas versus Familias Gloriosas. Hoy damos fin a esta serie y el título de esta enseñanza es ¿Cómo recuperar el corazón de tu familia? Para esto quiero contarte una historia que me ocurrió hace 2 semanas. Por lo regular, tengo la costumbre, el hábito, ¿verdad?, de reunirme con un grupo de amigos cada lunes. Cada lunes de cada semana nos reunimos en la tarde para platicar, para hablar acerca de los asuntos de la iglesia, asuntos familiares, para platicar sobre los desafíos que hemos enfrentado en esta pandemia y cómo estamos haciendo para salir adelante, para hablar de muchas cosas, pero también el tiempo lo aprovechamos para tener oración. Oramos por nosotros, unos por otros, oramos por la iglesia, oramos por la sociedad, oramos por cada necesidad que nosotros creemos que son importantes por orar. Como siempre lo hacemos, nos reunimos en un lugar diferente. En esta ocasión me tocó a un amigo. Él vive, bueno, lejos, una colonia lejana al centro de la ciudad donde estamos transmitiendo. Y se hizo de noche, acabamos, se hizo tarde, cada uno agarró su auto y salió rumbo a su casa. Yo fui el último en salir porque estaba un poquito atorado y estaba leyendo unos mensajes de mi celular. Se fueron todos, vi que todos se fueron, bueno, yo arranqué el motor y al avanzar 2 metros me di cuenta que una de las llantas del carro estaba ponchada. Me bajé, traté de cambiarla, pero me faltaba una herramienta para poder hacerlo. Me puse nervioso porque ya era tarde y la colonia no la conozco. Total que lo único que hice fue guardar muy bien mi sortija, ¿verdad? La sortija de matrimonio, la guardé en mi bolsa donde llevaba mis monedas. Estuve caminando para salir a la avenida principal, es un tramo verdaderamente muy largo. Y ya al llegar a la avenida pregunté a alguno de los locatarios si sabía dónde había un lugar donde podrían ayudarme a cambiar mi llanta. Nadie supo nada. Pasó una combi para la combi y ya la combi me dijo, el conductor de la combi me dijo que él me iba a llevar, que él pasaba por ahí. Total, subí, pagué y él me dejó justo enfrente del lugar donde me iban a cambiar, ayudar a parchar la llanta. Me arreglé, hablé con el señor, el encargado de arreglar, de hacer esos arreglos. Paramos un taxi, subió todas sus herramientas, llegamos donde estaba la camioneta, cambió la llanta, regresamos a su lugar, etcétera, etcétera, le pagué. Y bueno, fue toda una odisea. Llegué a mi casa aproximadamente como a las 9:30 de la noche. Contento, un poco cansado, un poco polvoriento porque me agaché, etcétera, etcétera. Llegué a casa, me platiqué con mi esposa, les pregunté cómo estaban y empezamos a platicar. Poco a poco empecé a bajar mis cosas, quité mi cartera, mi reloj, las monedas que llevaba en mis bolsas y recordé que había puesto la sortija. Estuve revisando mis bolsas y me di cuenta que la sortija no estaba. Bajé inmediatamente a abrir la camioneta, revisé en los depósitos, ¿verdad?, donde el portavasos, y estuve revisando, no había nada. Revisé en una consola que está a un lado también de la camioneta, tampoco había nada. Quité los tapetes de la camioneta para ver si estaba la sortija, no había nada. Moví los asientos traseros y no había nada, y me empecé a preocupar. Conforme pasaba el tiempo y no encontraba la sortija, empecé a frustrarme, a desesperarme, a inquietarme, porque representa algo verdaderamente muy valioso para mí. Para no hacerte largo el cuento, revisé, ¿verdad?, debajo de las llantas de la camioneta, a ver si estaba ahí la sortija, no había nada. Abrí el portón y prendí la luz de mi celular para ver si la encontraba entre el pasto de la calle, en zacate de la calle, y no vi nada. Regresé a la casa, volví a ver si entre las monedas estaba la sortija y no estaba. Realmente ya era una situación muy desesperante. Volví, ¿verdad? Regresé de nueva cuenta
al auto, a la camioneta y estuve revisando y no había nada. Total, salí de nuevo cuenta a la calle para ver si dar una última revisada. Y estuve revisando minuciosamente y no encontré nada. Pero justo cuando me puse frente a la chapa para donde se abre, donde entra la llave, el portón, se activan unas luces, ¿verdad? Que son sensores de movimiento. Se activan las luces de movimiento. Agacho mi vista y me doy cuenta que la sortija está justo enfrente de la chapa de la entrada de la casa, del portón. Me dio un gusto tremendo, la levanté, la limpié y me dio mucho gusto el haberla encontrado. Me puse contento, alegre. Mi hijo Joshua me estuvo ayudando a tratar de localizarla también. Entre los dos estuvimos y cuando la encontré le dije, aquí está. Los dos saltamos de alegría, nos empezamos a abrazar, nos metimos ya, cerramos y subí, en verdad, las escaleras y le platiqué a mi esposa, ¿qué crees? Ya la encontré. Mi esposa me dice de una manera, tal vez en broma, o no sé cómo me lo dijo, pero me dice, no te la hubieras acabado si no la hubieras encontrado. Fíjate, me dio, así como que fue un choque para mí, ¿no? Yo preocupado, lleno de ansiedad, de inquietud, ya frustrado, ya pensaba regresar al lugar donde me cambiaron la llanta, a ver si de pura casualidad la tenían o la habían visto. O no sé, pensé que le había dado, entre las monedas, se la había dado al Señor como pago y pensé que se la había dado, no sé, pensé muchas cosas. Y mi esposa me recibe con esa frase, si no la hubieras encontrado, quién sabe qué te hubiera pasado, o no te lo hubieras acabado, fueron sus palabras. Pero bueno, quiero hablar, aprovechando esta ilustración, quiero hablar acerca de cómo recuperar el corazón de tu familia. Vamos a leer Malaquías capítulo número 4, versículo número 6, para poder tener un fundamento, una base bíblica y para poder aplicarla a nuestro día a día. Dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 4, versículo 6, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Ok, aquí vemos algo tremendamente poderoso. Vemos el último versículo del Antiguo Testamento a través de la boca de Malaquías, una profecía que Dios le está dando a su pueblo. Después de este último versículo, si tú tienes una Biblia en la mano, te vas a dar cuenta que este último versículo salta hacia el Nuevo Testamento, hacia el libro de Mateo. Entre este último versículo y el primer versículo del libro de Mateo encontramos 400 años en los cuales Dios no habla absolutamente nada. Y la única frase, o la última frase, no quiero decir que sea la más importante, pero sí quiero darle énfasis a este último versículo. Dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es lo que nos está dando a entender la palabra de Dios. Y habla de un personaje muy importante, habla de Elías, pero este Elías, hablando del espíritu de Elías, nos podemos dar cuenta que es el mismo Juan el Bautista, el que está hablando acerca del arrepentimiento y el que está dando la apertura, ¿verdad? Está inaugurando el reino antes de que Jesucristo entre en escena, o antes de que Jesús entre en escena a hablar del reino, de la salvación, del amor del Padre, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero tomar como base este versículo bíblico. Y hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que muchas veces, ¿verdad? Algo se perdió o hubo una pérdida o una ruptura. Cuando dice haré regresar o volver el corazón de los padres a los hijos y viceversa, eso me habla a mí de que hubo una ruptura o una pérdida. En alguna parte, ¿verdad? Se perdió o se alejó o se abandonó el corazón del padre hacia los hijos, de los padres hacia los hijos. Pero quiero dar un énfasis, el corazón de los padres hacia la familia.
quiero enfatizar en eso, quiero enfatizar en ese punto. Hay muchas familias en estos momentos, o padres en estos momentos, que han perdido a sus hijos o hijas. Piensan que ya los perdieron. ¿Por qué? Porque tal vez ya no tienen contacto con ellos, porque tal vez ellos ya no quieren saber nada de sus papás, porque tal vez ellos ya se fueron o se involucraron en algún asunto que está perjudicando su vida. O viceversa, hay esposos que ya pudieron haber perdido o sienten haber perdido el corazón de su cónyuge. Matrimonios donde tal vez él o ella siente que ya perdió el corazón de su esposo o el corazón de su esposa. O no únicamente en nuestra sociedad, también dentro de los creyentes puede haber esa inquietud, el pensar o el creer o el experimentar que tal vez hemos perdido a un hijo o a una hija. En lo personal, en algunas áreas o en alguna etapa de mi vida, yo llegué a pensar que había perdido el corazón de alguna de mis hijas. Ahora, ¿cómo podemos perder el corazón de nuestros hijos? Primeramente quiero hablar acerca de algo. Podemos perder el corazón de nuestros hijos a través de un descuido. Cuando yo perdí la sortija, porque la perdí, no estaba en la bolsa donde yo la había metido, yo literalmente perdí esa sortija. Y esa sortija yo la perdí por un descuido. Tal vez ya no la hubiera podido recuperar nunca más. Tal vez podía haber quedado en la calle y al otro día llegar a alguien, pasar a alguien y verla y llevársela. O tal vez pudo haber quedado sepultada entre la hierba del campo o entre las piedras, etcétera, etcétera. Y muchas veces podemos perder el corazón de nuestros hijos por un descuido. La sortija la perdí por un descuido. En un momento tal vez de descuido, de tomar las cosas a la ligereza, de no recordar lo que llevaba en mi bolsa. Tal vez se me cayó al abrir, sacar las llaves de la casa, sale la sortija y se cae. Y fue un descuido. Pero podemos hacerlo por descuido. Otras de las cosas que yo pude ver, cómo podemos perder a nuestra familia, el corazón de nuestra familia, puede ser a través de una separación o un divorcio. Desafortunadamente, cuando hay una separación o un divorcio, los hijos se van a inclinar siempre hacia la persona que está con ellos, en automático. Aunque la otra persona sea la mejor del mundo, los hijos se van a inclinar siempre hacia la persona que va a estar a su cuidado o con la persona que van a estar conviviendo día con día. También, cuando no se manifiesta amor entre el matrimonio, cuando no hay amor, cuando no hay palabras de afecto, cuando no hay actos de generosidad, cuando no hay actos de sacrificio o actos de servidumbre entre los esposos, el corazón de uno de ellos se va a ir separando poco a poco hasta que no quede nada. Eso puede también traer una ruptura o una separación o una pérdida del corazón entre los cónyuges y también entre los hijos. Cuando hay ira para disciplinar, cuando realmente se disciplina con mucha ira, con mucho enojo, en una forma, ¿verdad?, de desquitarse, de sacar todas esas presiones que se traen del día a día. También puede ser con el favoritismo de alguno de los hijos. O cuando nuestro estilo de vida no es congruente con lo que nosotros somos en la calle o con lo que decimos afuera, es muy distinto a lo que hacemos dentro de nuestros hogares. Podemos perder el corazón de nuestra familia, el corazón de nuestros hijos o el corazón de algún cónyuge, de tu cónyuge, de distintas maneras. No sé qué situación estés viviendo en este momento. Tal vez este tema no tiene nada que ver contigo, puedes decirlo. O a lo mejor eres una persona que siente que ya perdiste a tu familia, o que ya perdiste a uno de tus hijos, o que perdiste, o que sientes que estás perdiendo el corazón de tu cónyuge. Pues bueno, vamos a aplicar esta palabra y vamos a tomar algunos puntos muy importantes que debemos hacer.
el primer punto que yo quiero que tú consideres verdaderamente en tu corazón es, si es de valor, no permitirás que se pierda. Cuando hay algo que verdaderamente tiene un significado para ti, aún así, la ropa más vieja, aún hay personas que conservan chambritas o cobijitas o juguetes de su primer hijo o de su único hijo o vestiditos o muñequitas de su hija o de alguna de sus hijas o un muñeco o un juguete o una prenda de alguno de sus hijos o de sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen un gran valor sentimental. Y muy difícilmente se quieren deshacer de esas cosas o regalarlas. Pueden ser de diferentes cosas. O tal vez una playera que uno de tus hijos cuando iba tal vez al kinder le puso una huella, una pisada, la pintó, o puso tu huella y tu huella, ¿verdad? De tus manos y una marca y feliz día del papá. Y ahí la tienes guardada. ¿Por qué? Porque tiene un gran valor para ti. Y no la usas y tal vez no la piensas regalar y la quieres tener toda tu vida ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene significado. Cuando yo perdí mi sortija y salí a buscarla de una de otra forma y le pedí ayuda a mi hijo Joshua para que me ayudara y prendimos una lamparita y nos bajamos, nos pusimos debajo de la camioneta, etcétera, etcétera, era porque la sortija tenía un gran valor para mí. Entonces, si para ti, tu familia, tus hijos, tus hijas y tu descendencia, tus nietos, tu cónyuge, tienen un gran valor, entonces yo creo que no tienes por qué dejarlos perder. Hay una palabra en Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo primogénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Parafraseando lo que dice el versículo de Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué quiere decir con esto? Que para Dios, cada ser humano de diferentes tribus, de diferentes razas, de diferentes generaciones, para Dios tienen un gran valor. Tú eres una persona que para Dios tienes un gran valor. No importan los errores, no importan las fallas, no importan las malas decisiones, no importa la complexión física, no importa nada de eso, no importa si eres una persona preparada o si tienes una profesión o un oficio. A Dios no le interesa nada de eso. Para Dios tú eres una persona que tiene un gran valor, un valor muy importante. El punto número 2. Harás todo lo que esté al alcance de tu mano para recuperarlo. Todo lo que esté al alcance de tu mano, vas a hacerlo para que puedas recuperarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que vas a tener que pagar el precio. Si tal vez te diste cuenta que la regaste, o tal vez te enfocaste demasiado en trabajo durante tantos años, o tal vez te enfocaste en ti mismo, o tal vez te enfocaste en construir, ¿verdad? Un legado, o en construir un estatus, o tal vez te obsesionaste en algún asunto y a estas alturas te estás dando cuenta que hubo algo que por un descuido el corazón de tu familia o de uno de los miembros de tu familia se está alejando o se alejó de ti, tienes que pagar el precio. ¿Qué quiere decir? Que harás todo lo que esté al alcance de tu mano para que puedas recuperarlo. Volviendo al versículo del capítulo 3 de Juan, la palabra dice que Dios entregó o dio a su Hijo unigénito o entregó a su Hijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Dios pagó el precio. No significa que únicamente Dios dijo, tú eres de gran valor para mí, representas mucho, tú eres muy diferente a todo lo que yo creé en el universo, en la tierra, y tú tienes un valor significativo. De nada hubiera servido que tuviéramos un valor agregado si Dios no hubiera hecho un sacrificio. Y el sacrificio que Dios hizo fue dar en consentimiento junto con su Hijo Jesús, darlo como un sacrificio. La palabra dice que Jesús fue a la cruz del Calvario
para que nosotros pudiéramos ser perdonados y ser salvados. ¿Qué quiere decir con esto? Primeramente te dije que todo lo que es de valor, si tu familia es de valor, no tienes que dejar que se pierda. Y ahorita te estoy diciendo, estamos hablando que vamos a hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para recuperarlo. ¿Qué quiere decir? Que tienes que sacrificarte. Tienes que hacer un sacrificio para poder recuperarlos. Punto número 3. Tiempo y esfuerzo serán tu inversión. ¿Qué quiere decir con esto? Que algunas veces se echa a perder o que muchas veces se pierde el corazón de algunos de los miembros de la familia, no de la noche a la mañana. Tal vez fueron años para que esa relación se deteriorara. Tal vez fueron muchos años en que esa relación se fue fracturando, en que se fue debilitando, en que ese amarre de amor, de comprensión, de respeto, de honor, se fue desprendiendo paso a poco, poco a poco, con los años, hasta que hubo una ruptura o un alejamiento total. Y tal vez algún hijo ya no quiere saber nada de algún papá, o una hija que ya se fue y que ya no quiere saber nada de los padres, o tal vez una ruptura entre los cónyuges. Quiero decirte que no siempre es de la noche a la mañana. El tiempo va desgastando poco a poco esa situación y no pensemos que se va a poder solucionar de un día para otro como por arte de magia o simplemente con unas palabras o unas frases célebres o unas frases bien adornadas. El tiempo va a ser y el esfuerzo va a ser nuestra mejor inversión. No vamos a recuperar algo que perdimos con el paso de los años. Tenemos que dejar que transcurra el tiempo, tenemos que sacrificarnos, pagar el precio y tenemos que invertir con tiempo y esfuerzo para que ellos puedan regresar a nuestros corazones o para que su corazón llegue a nuestro corazón para recuperarlos. El punto número 4, que es muy importante. Ya hablé de 3 puntos que son necesarios para poder recuperar el corazón de nuestra familia. Primeramente dije que si son de valor, los vas a recuperar, no vas a dejarlos perder. En segundo punto dije que vas a hacer todo lo que esté al alcance de tu mano para recuperarlos, hablando de sacrificio. Y el tercer punto dije que tu mejor inversión va a ser el tiempo y el esfuerzo. Que si se echó a perder una relación con el paso de los años, no se va a recuperar de la noche a la mañana y tienes que empezar a dar día con día. Y el cuarto punto, necesitarás una lámpara. Podrás decir, pero ¿cómo es posible? Cuando perdí la sortija, prendí la lámpara de mi celular y yo estoy seguro que tú tienes un celular. ¿Quién no tiene un celular? Y yo estoy seguro que tu celular tiene una aplicación o tiene una herramienta que es una lámpara. Tú conectas, pones tu display y das clic, ¿verdad? Donde está la lamparita y se enciende una luz. Es una luz muy, muy pequeña, no una luz que alumbre mucho. Es una luz que no te va a alumbrar demasiado. Yo creo que aunque tengas el mejor celular, no te va a dar una luz extensa. Bueno, yo prendí esa lucecita y no vi nada. Pero cuando se prendieron las luces que detectan los sensores, el movimiento de una persona o de algún objeto en movimiento, se encendieron, fue una luz más fuerte, más poderosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando se encendieron y estuve frente a la chapa, a la entrada de la casa, donde se mete la llave, vi que la sortija estaba abajo. Yo necesité una lámpara. Tú vas a necesitar también una lámpara para recuperar lo que tanto amas. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios nos sirve como una lámpara
que nos va a guiar, que nos va a dar fortaleza, que nos va a dar sabiduría, que nos va a enseñar a cómo tratar a la familia, que nos va a enseñar a esperar, que nos va a enseñar a tener paz, que nos va a enseñar el amor de Dios, que nos va a hablar de su amor, que nos va a hablar de Él, que nos va a hablar de tantas cosas. Y para poder recuperar a nuestra familia, no únicamente vamos a tener que poner de nuestro esfuerzo, ahora tenemos que dejarnos llevar por lo que dice Dios en las Escrituras. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de pensar? ¿Qué debo de sentir? Necesito paz en medio de la angustia, necesito tranquilidad en medio del conflicto, necesito sabiduría para poder hablar, necesito amor para poder manifestarlo a mi familia, etcétera, etcétera. Pues quiero decirte que la palabra de Dios es como una lámpara, según el Salmo 119, versículo número 105. Tú vas a necesitar de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder recobrar lo que tal vez algún día perdiste con el paso del tiempo, que se fue desgastando por algún descuido, por alguna situación. Las cosas van a ser mucho más fáciles, las cosas van a ser más sencillas. No vas a cortar el camino, porque el proceso y el tiempo tiene que seguir, pero Dios va a tocar tu corazón y va a tocar el corazón de la gente que tú amas. Y por último, Dios te va a dar una capacidad especial. ¿Qué quiere decir con esto? Que el amor de Dios va a inundar tu corazón para que las cosas sucedan. Que de una forma milagrosa Dios va a hacer cosas increíbles. Que Dios va a hacer que lo que se perdió, que lo que tal vez hubo una ruptura, un sesgo, Dios va a hacer que todo se vuelva a unir. Cuando la palabra dice, y hará que sus predicaciones hagan que el corazón de los padres vuelvan a los hijos y el corazón de los hijos vuelvan a sus padres, eso nos habla de que Dios está trayendo una capacidad muy distinta, una capacidad especial en estos tiempos a las familias de la tierra. Estamos en el tiempo profético. Esta palabra se dijo hace más de 2500 años, para ser exactos, o para más o menos poner una base de tiempo. Y cuando se dijo esta palabra, se habló hacia el futuro, a la aparición de Juan el Bautista y a la culminación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos en el momento profético en que esta palabra se tiene que cumplir. Esta palabra es para nuestro tiempo, es para nuestras familias, es para nuestros hijos, es para nuestra descendencia, es para los matrimonios, es para los cónyuges, es para toda la descendencia que viene detrás de nosotros. Esta palabra se tiene que cumplir. Tristemente he escuchado personas que creen en el Señor Jesucristo y que han tirado la toalla y que han pensado que su familia es la peor, o que su familia, o que hay hijos que son muy malos y tiran la toalla y se quedan con esta frustración o con ese sabor amargo en la boca de que tal vez no pueden recuperar o no logran hacer que el corazón de sus hijos vuelvan hacia ellos. El problema radica en que no creemos que estamos en un tiempo profético y el problema también radica en que no hemos querido acercar nuestro corazón al corazón de ellos. La palabra dice que es un camino de dos vías. Si yo quiero que su corazón regrese hacia el mío, yo tengo que acercar el mío hacia ellos y manifestárselos en amor, en sabiduría, en paz, etcétera, etcétera. Pero estamos en estos tiempos proféticos tan importantes y Dios está trayendo una capacidad muy especial a través de su Espíritu Santo. En algún momento yo llegué a pensar que había perdido el corazón de alguna de mis hijas. Pero estoy viviendo tiempos tan increíbles, tiempos tan especiales, en que desde hace algunos años atrás ha habido un acercamiento tremendo, ha habido un entendimiento tremendo, ha habido muchas muestras de amor, ha habido mucho respeto, ha habido sabiduría,
etcétera, etcétera. Y quiero decirte que lo que creía haber perdido, Dios hizo que regresara a mí y que yo regresara a Él. Es un camino de dos vías. Dios está dando una capacidad muy distinta, muy especial, a través de su Espíritu Santo. Disfrútalo, aprovéchalo. Para terminar, yo quiero darte un ejemplo muy interesante. Debemos de seguir el ejemplo del Padre, de Dios Padre. En primer lugar, cada persona tiene un valor muy elevado delante de los ojos de Dios. Tan elevado es el valor de cada persona que Dios y Jesús conciliaron la idea de que hubiera un sacrificio. Y este sacrificio lo ofreció Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que ninguna persona se perdiera y tuviera la vida eterna. Dios no únicamente vio que teníamos valor, sino que el Padre ofreció un sacrificio. Jesús fue ese sacrificio. El Padre recupera a sus hijos perdidos a través de la muerte de Cristo Jesús y les da vida nueva a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque no únicamente habla de muerte, sino también de vida. Y los dos aspectos son de gran bendición para cada uno de nosotros. Y nos da de su Espíritu Santo. Y ahora los hijos están en casa recibiendo de sus bendiciones o viviendo en una relación entre padre e hijos adecuada. Si es la primera vez que tú ves un video de este tipo, yo quiero invitarte a que hagas una oración muy breve conmigo y repitas estas palabras. Yo te invito a que tu vida, si tú sientes que tu corazón está inquieto o tienes una gran necesidad en tu corazón, yo te invito a que hagas una oración conmigo y puedas recibir las bendiciones que Dios te puede dar y la facultad para poder recobrar lo que tal vez tú perdiste. Cierra tus ojos donde tú estás y vamos a hacer esta breve oración. Padre precioso, te pido perdón porque me alejé de ti. Te doy gracias porque tengo un valor muy significativo ante tus ojos. Gracias, Padre, porque entregaste a tu Hijo Jesús para que muriera por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque Él vive, porque resucitó al tercer día. Y yo creo que Jesús es el Salvador. Gracias por la vida nueva que tú me das. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenido a la familia de Dios si hiciste esta oración por primera vez. Amigos, amigas, espero que esta enseñanza sea de gran ayuda. Compártela a las personas a quien tú creas que están en necesidad. Comparte el link de esta enseñanza y nos estamos viendo. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Hasta pronto. Te dejo aquí la lista de reproducción de nuestra serie Familias Problemáticas versus Familias Gloriosas, por si no has visto algún tema. Te invito a que veas uno por uno que van a ser de gran bendición para ti y para las personas a quien tú amas. Muchas gracias.